Ahí está la opinión de los maestros, un sector del magisterio, de la CENTE, que da su postura. No están de acuerdo con algunos cambios de esta reforma educativa que vaya que ha dado que hablar en los últimos días, sobre todo porque se aprobó primero en la Cámara de Diputados en un periodo extraordinario. Vamos a abordar este tema de este lado del estudio con peras y manzanas y agradezco mucho la presencia de la diputada federal por Jalisco, Abril Alcalá, que esté con nosotros para abordar esta situación. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Liborio, y muchísimas gracias por abrirnos este espacio para hablar con la ciudadanía, porque es bien importante que sepan qué es lo que estamos haciendo en la Cámara. Yo cada vez digo, pareciera que la Cámara de Diputados es como un hoyo negro, en donde uno desapareciera, ¿no? Entonces es bien importante que la gente acá, en nuestros rumbos, en nuestra tierra, sepa qué decisiones estamos tomando en su representación, cómo les beneficia o cómo les puede perjudicar, alguna medida que se vote en Cámara. Y a veces uno ni en cuenta, porque no estamos enterados de la cercanía con nuestros diputados. Por eso está aquí, diputada. En un periodo extraordinario, insisto, se aprobó la reforma educativa en la Cámara de Diputados. Luego ya la pasaron la semana pasada, justamente, al Senado, y ahora son alrededor de 5 congresos locales los que ya aprobaron la reforma. En la Cámara, ustedes como diputados, ¿qué aprobaron? Para que entendamos de qué se habla en la reforma educativa, diputada. Mira, es bien importante entender que hubo dos momentos primero. El primero fue el 24 de abril, en el que se aprobó la primera versión, que en realidad es muy similar a la final. Se aprobó la primera versión. Hasta ahí nos habíamos quedado con grandísimas victorias, porque yo le he dicho mucho a la gente, esta no es la reforma del presidente, no es la de Andrés Manuel López Obrador, la que entregó en diciembre, porque esa parecía que era un diálogo nada más con la docencia y más bien con el sector sindical, ni siquiera con los docentes de todos los niveles, ¿no? Entonces nosotros le quisimos quitar precisamente ese elemento laboral que tanto se le criticó a la reforma de Peña Nieto. Entonces entregamos una contrarreforma y pasó por todos los niveles, nos sentamos a negociar todos los grupos parlamentarios. Esto es bien importante de resaltar porque en todas las otras tomas de decisiones no se nos había permitido contribuir. Todas las propuestas nos las desechan, nada más así ya nos montonean, por así decirlo. Pero en este caso sí primó el interés superior de la niñez, que eso fue lo que quisimos que quedara muy plasmado en esta reforma. Entonces el 24 de abril nosotros llegamos con un documento que incluye que garantiza, por ejemplo, educación desde inicial, que son los primeros 3 añitos de vida, hasta la educación superior. Evidentemente va a tener un proceso de continuidad y progresivo, porque de otra manera de la noche a la mañana es imposible. Ahí vamos a tener que atajar el asunto de haberle quitado el recurso a las estancias infantiles, porque esto abarcaba la parte de educación inicial. Por la edad. Exacto. Entonces ahora sí se garantiza desde 0 hasta 24 o los años que sean, porque se garantiza el derecho a educación superior a todas las personas. Otra cosa, nos metimos mucho en el modelo educativo, pensamos en ampliar la currícula. Partimos desde civismo hasta filosofía, pasando por más actividades deportivas y artísticas, idiomas, efectivamente. Todo desde nivel básico. Todo desde nivel básico, considerando el multiculturalismo que hay en México, viendo la riqueza y reconociendo el valor de la riqueza cultural que tenemos, con un matiz importante de regionalización, permitiéndole esta flexibilidad a los estados y a los municipios para adaptar también la currícula a la realidad de los estudiantes, porque de otra manera, a los chiquitos, para los jóvenes, una educación que no es pertinente, que no tiene que ver con tu vida diaria, pues es más difícil de asimilar. Entonces, todo esto se tomó en cuenta y son de las grandísimas victorias. Para mí, en lo personal, también es agregar el concepto de educación para la vida, porque esto hace una combinación real entre lo cognitivo, que es decir, el aprendizaje, el conocimiento, y lo psicosocial. Quiere decir, todas estas herramientas para la socialización, para generar vínculos, para tomar buenas decisiones para ti, para tu entorno, etcétera. Muy bien, veíamos hace unos momentos, diputada Abril, la opinión del magisterio, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No están de acuerdo del todo con la reforma educativa. Mira, yo creo que aquí ha habido algunos malos entendidos.
Primeramente, hay que entender que el ataque al magisterio lleva décadas, porque yo creo que el Estado se estuvo lavando las manos de responsabilidades constitucionales, como de dar los recursos indispensables para que trabajen en una situación digna. Se han estado lavando las manos y le echan la culpa fácil a los maestros de todos los males de la educación. Y en estos cambios de la reforma aprobada en la Cámara y en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el tema de las plazas y del magisterio, ¿cómo queda? Mira, se intentó que todo quede en manos del Estado, en el sentido, la rectoría del Estado propiamente debe quedar en manos de estas entidades federales. Bien. Para que puedan a partir de ahí, en cascada, tanto distribuir recursos, identificar necesidades, etcétera, porque de otra manera los maestros pareciera que atienden a diferentes líderes o a diferentes autoridades. Y esto en otras situaciones se ha prestado para que los manipulen incluso. Entonces queremos que los docentes puedan trabajar en libertad y les pedimos que nos permitan ayudarles a garantizarles los derechos, pero desde el ámbito laboral. Esta es una reforma educativa y queríamos que puramente hablara de los contenidos de la educación, obviamente poniendo a los maestros al centro, porque reconocemos que son indispensables, de hecho son el insumo, por llamarle de alguna manera, más importante. ¿Seguirán las evaluaciones hacia los maestros? Eso sí, claro. Tuvimos que mantener las evaluaciones porque eso no tiene que ver con que sea de Peña Nieto o no, es que a nivel internacional ¿y qué cambio es tuvo? Indispensable, que no va a ser punitiva. Antes no tiene nada que ver con la permanencia, no se les va a castigar. Se va a utilizar la evaluación para decir, por ejemplo, estás en este nivel, yo te quiero llevar a este. Y quiero además que tengas herramientas tecnológicas y quiero además que aprendas estas otras estrategias pedagógicas. Entonces, no lo podemos hacer si no sabemos desde dónde partimos. Entonces, se le tiene que evaluar a los maestros, además para garantizar el derecho a una capacitación de calidad constante. Entonces, esa es otra de las modificaciones. Y ahí es en donde hablo de estos malos entendidos. No les han explicado bien, porque de verdad, si se adentran en el documento, se darán cuenta de que al maestro se le respeta, se le revalora dentro de este sistema y que vamos a trabajar muy de la mano con ellos, pero que nos dejen desde lo laboral y además asegurándonos de que la federación nos dé los recursos necesarios para que trabajen en condiciones dignas. Brevemente, antes de despedirnos, diputada, ¿fue apresurada la reforma educativa? Esta última vez sí. Tuvimos una pequeña ventana de oportunidad que nos abrió el Senado para hacerle los últimos ajustes y no nos lo permitieron. Entonces ahí sí nos quedamos cortos y yo ahí sí me decepcioné un poco porque en realidad las modificaciones que se hicieron del 24 de abril a esta semana pasada fueron más de forma que de fondo. Pero de todas maneras vamos a tener que seguir trabajando en las leyes reglamentarias, entonces el trabajo no acaba aquí. Bien. Y vamos a asegurarnos de que a las aulas llegue la realidad de lo que escribimos en esta reforma constitucional. Y seguiremos pendientes. Diputada Abril Alcalá, diputada federal por el Estado de Jalisco, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Gracias. Seguimos pendientes de los temas de los diputados que trabajan allá en la capital del país, en la Cámara, pero que aquí en Jalisco hay mucho por dar, y aquí en 10 Informativo desde Guadalajara estaremos pendientes de su actuar. Seguimos con más en este espacio, siga con nosotros.